Somos el primero A de agropecuario y está conformado por José Antonio, Ricardo, Giovanni, Jorge, Francisco y yo, Joaquín. Vamos a empezar con el primer tema, que son los cambios físicos y los químicos. En los cambios físicos son todos aquellos cuando se deben, por ejemplo, en golpes o, por ejemplo, arrugar una hoja o estirar una liga. Los cambios químicos son cuando se lleva a cabo un cambio en el objeto, pero se convierte a otra cosa. Por ejemplo, en quemar un papel o cuando explota un volcán, ese es un cambio químico. Un ejemplo sería al arrugar una hoja, que es el cambio físico. Y el cambio químico sería el momento de quemarla. El momento de quemarla deja de ser papel y se vuelven cenizas. Y eso sería en el segundo tema, que es de la regla de las diagonales. Bueno, para llevar a cabo esta regla se tiene que hacer una gráfica como esta, donde se empieza del 1S, el 2S, el 3S hasta el 7S. Luego abajo del 2S se pone el 2P hasta 7P. Y abajo de 3P, 3D hasta 6D. Y después en el 4D, 4F hasta 5P. El S vale 2, el P6, el D10 y el F14. Y para llevar eso se utiliza para llevar a cabo la configuración electrónica. La configuración electrónica, por ejemplo, esa es la del magnesio, que su número atómico es 25. Para encontrar su configuración electrónica lo basamos en el 25 y nos vamos del S, que vale 2, nos vamos hacia arriba, siempre hacia arriba. El S vale 2, aquí vale otros 2, serían 4, más 6, 10, más otros 3 S serían 12, 3 P serían 18, 20 y hasta aquí que serían 3 de 10, pero como valen nada más 25, en el último número se puede quitar y nada más nos harían falta 5, aquí encuentro eso, son 20, nada más aquí le disminuiríamos 5 y nos da 25. Esa sería la configuración electrónica normal. Bueno, de ahí nos pasamos al siguiente, que es la de gases nobles. En esto, aquí en la tabla de los tribunales se anotan unos elementos, que es G, A, R, y X y R y ion. Este vale 10 y este 18. El magnesio vale 25. Para llevarse a cabo, buscamos uno que se acerque, que es el AR, que vale 18. Entonces, aquí lo ponemos. Y 18 menos 25 da 7. Y nada más buscaríamos los dos últimos, que dan los 7, que sería 4S y 3D. De ahí nos pasamos al diagrama energético. Eso se lleva a cabo con flechitas que se ponen aquí. Buscamos primero estos, 4S, sería 2, tenemos dos flechas. Después nos vamos así hasta, como aquí vale 5, los dividimos entre 5. De cada uno le ponemos una flecha. Y así da las 7 flechas, que es lo que nos hace falta aquí. Ya de ahí nos basamos en lo siguiente. Tenemos como resultado n igual a 3, 1 igual a 2, y m igual a 2 y s a un medio. S lo obtuvimos de acuerdo a la última flecha, que es la flecha hacia arriba. Este da como resultado más un medio. Cuando es para abajo da menos un medio. Y así ese da. Y el siguiente tema serían los números cuánticos. Los números cuánticos, n es el núcleo cuántico principal. Este valor caracteriza la energía y la distancia promedio a una órbita nuclear. L es el número cuántico secundario o simultáneo, mencionado que los electrones se mueven en las órbitas eléctricas.
moleculares. Toma valores desde 0 hasta n-1. M es el número cuántico magnético. Explica la emisión de la radiación cuando el átomo está inverso en un campo magnético. Nos define la orientación espacial del orbital. Ese es el número cuántico. El electrón toma valores de más un medio y menos un medio. El orbital es una región del espacio que rodea el núcleo de un átomo en el que caben como máximo 2 electrones. Y les vengo a decir acerca de unos científicos que crearon la tabla periódica. Por ejemplo, Jonathan Meyer en 1864 publicó una tabla periódica incompleta y amplió en 1864 para incluir 56 elementos. Otro sería Dmitri Mendeleev, dejó espacio varios en su tabla y predijo que serían descubiertos nuevos elementos que los llenarían y predijo sus propiedades, los ordenó con base a su masa atómica. Otro sería Henry G.J. Moseley, ordenó por número atómico creciente, tiene propiedades químicas similares, se encuentran en intervalos periódicos definidos. En total se le conocen como 118 elementos, 84 están en la naturaleza y el resto se creó artificialmente por nombre científico. Algunos ejemplos serían PM y del NP al ON. 20 elementos forman seres vivos, más importantes C, H, O y N, porque constituyen las biomoléculas. Los otros elementos son S, P, N, A, M, G, K, C, A, M, N, F, E, C, O, C, U, Z, N, S, I, B, C, L, M, O y I. Son reactivos químicos, polonio, estaño, argón, francio, todos los actividos de 104 a 118. También están conformados por metales, metaloides y no metales. Los no metales serían los gases dobles, que simplemente serían como 6 elementos no metales, o sea, no gaseosos, son gases. Están conformados por la letra F, por la letra F, por la letra F. Los demás, del 1A al 8A, están conformados por la diciendo de la letra H, o sea, el hidrógeno al B, el berilio, están conformados con la letra S. Del escandio al zinc están conformados con la letra D. Del boro al helio están conformados con la letra P. Y del lantano hasta el labrencio están conformados por la letra F. Yo le voy a hablar sobre los enlaces. El enlace químico son las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas o electrones de valencia. Valencia es la potencia o capacidad de un elemento para combinar con otro. Un ion es un átomo o grupo de átomos combinados que tienen una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa debido a la pérdida o ganancia de electrones. La regla del octeto establece que cuando se forma una unión química, los átomos ganan, pierden o comparten electrones de tal forma que la capa exterior o la capa de valencia de cada átomo contiene o tiende a tener 8 electrones. Los metales forman cationes al perder electrones. Los no metales forman aniones al ganar electrones. ¿Ya? Otro tipo de enlace es el iónico, que ocurre cuando hay una transferencia completa de electrones de un átomo a otro. Es la fuerza de atracción entre los iones de carga opuesta que los mantiene unidos en un compuesto iónico. Propiedades de los compuestos iónicos. Se forman con la comunicación de materiales reactivos con elementos no metálicos. Forman sólidos cristalinos a temperaturas ambiente. Son poco duros y quebradizos. Su punto de fusión es entre 300 y 1000 grados.
punto de ebullición es mayor a 700 grados centígrados. Fundidos a disueltos conducen la electricidad, son solubles en agua. Otro tipo de enlace es el covalente. Se presenta cuando hay dos electrones. Uno de cada átomo se comparte en la misma magnitud por cada átomo y no llegan a pertenecer exclusivamente a uno solo. Los átomos que se unen mediante enlace covalente también deben cumplir con la regla del octeto, con excepción del hidrógeno, que solo acepta dos electrones en su capa de valencia. Propiedades del enlace covalente. Algunos son sólidos, líquidos o gases a temperaturas ambiente. Los sólidos son quebradizos o blancos y cerosos, malos conductores de calor y electricidad. Los compuestos con enlace covalente no polar son solubles en disolventes no polares. El punto de fusión y ebullición son bajos. Enlace covalente no polar es aquel que se forma entre átomos de la misma especie. El oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y todos los halógenos son los elementos que forman moléculas diatómicas en las cuales la diferencia de electrones es cero. Te lo voy a golpear. Se clasifican en simples cuando comparten un solo par de electrones, cuando comparten tres pares de electrones. Enlace covalente polar es aquel que se presenta mediante enlaces formados por átomos diferentes con grandes electronegatividades, dando origen a las nomenclaturas pares. Calcular el número total de electrones de valencia a utilizar en la estructura. Planear el arreglo de la estructura de átomos y conectar con un enlace covalente sencillo. Representar los electrones por cada enlace covalente que se haya utilizado en el paso número 2. Distribuir pares de electrones alrededor de cada átomo excepto el hidrógeno para darle un total de 8 electrones a su alrededor. Enlace covalente coordinado es aquel que se lleva a cabo entre elementos no metálicos, donde un solo elemento aporta un par de electrones. Lo presentan el nitrógeno, oxígeno y azufre, entre otros, y los comparte con otros átomos que necesita de hacer par electrónico para completar con 8 electrones su copa de valencia. El enlace metálico ocurre entre dos átomos de los metales. En este los electrones pueden mover en todos los sentidos. Es la diferencia con el enlace covalente. Debido a esto conducen el calor, la electricidad, presentan brillo, son maleables, etc. Ahora les voy a hablar sobre la nomenclatura de la química inorgánica. En química se utilizan ecuaciones químicas para representar alguna reacción o proceso, para mostrar las sustancias y los productos obtenidos, además para indicar la cantidad de cada sustancia que se requiere. En 1991 la IUPAC estableció las reglas y métodos que con algunas puntualizaciones se debían utilizar para nombrar y escribir de manera correcta los nombres de los compuestos en la química moderna. La pasión más positiva, el metal, el ion poliatómico positivo, el ion hidrógeno, los no metales, menos electronegativos. Se escribe primero y se mencionan al final. Final, porción más negativa. No metal más electronegativo, ion poliatómico negativo. Se escribe al último y ocupa el primer lugar del nombre. Los elementos que tienen dos o más valencias se denominan valencia variable. Para definir con más presión la valencia como positiva o negativa en los átomos de un compuesto, utilizaremos el término número de oxidación.
El número de oxidación es el número entero positivo o negativo que se utiliza para describir la capacidad de combinación con base en ciertas reglas.